¿Sabes qué es el reflejo de inmersión? A continuación lo vemos. Muy buenas familia, bienvenidos un día más a vuestro canal de apnea y pesca submarina. Recuerda que si te gusta este contenido puedes seguirme en mis redes sociales. Bueno, hoy traigo un vídeo de estos un poquito más teóricos que la verdad últimamente tiene bastante aceptación. Hoy vamos a ver qué es el reflejo de inmersión. Aunque somos mamíferos terrestres, no hay que olvidar que nosotros provenimos de mamíferos acuáticos como pueden ser los delfines o las ballenas. Es más, cuando nosotros nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, estamos 9 meses sumergidos en un líquido. Digo esto porque nosotros, aunque no lo parezca, tenemos una serie de adaptaciones, de mecanismos que tiene nuestro cuerpo al medio acuático. Bueno, Pablo, ¿y cuáles son esos mecanismos, no? Bueno, antes de empezar, decir que nosotros tenemos una serie de receptores, de sensores en nuestra cara, que al contacto con el agua, sobre todo con el agua fría, manda una señal al cerebro para activar nuestro modo acuático. La primera virtud que tiene nuestro cuerpo es la de producirnos una bradicardia. Esto significa que el latido de nuestro corazón va a ir disminuyendo, vamos a tener menos pulsaciones. Porque, básicamente, nuestra cara está en el agua, nuestro cerebro dice que estamos en el agua, no podemos respirar, lo que hace es evitar un consumo excesivo de oxígeno, entonces ralentiza las funciones, ¿no? Por otro lado, también hace una vasoconstricción periférica. Eso quiere decir que va a mover la sangre que no sea necesaria en ese momento, los músculos que no son necesarios, como pueden ser las extremidades, las piernas y los brazos, y va a concentrar más sangre dentro de nuestros órganos vitales. Por el simple hecho de que nuestro cuerpo está en el agua, entra en modo de bajo consumo. Entonces, cuantos menos músculos estén implicados en el consumo de oxígeno, pues mayor va a ser la reserva. También estamos adaptados a la profundidad. Uno de los últimos vídeos fue el que expliqué que es el Blue Sheep. Te voy a dejar aquí toda la información, ¿no?, para que lo veas. Básicamente, cuando nosotros tenemos una gran presión en nuestro cuerpo, antes de que nuestras costillas implosionen y se aplasten, hay un mecanismo que se llama Blue Sheep, que es llenar de líquido, de sangre, ¿no?, las cavidades aéreas que tenemos, los capilares que tenemos en nuestra caja torácica, para evitar, como los líquidos no se comprimen, evitar que colapsen. Y bueno, cuando estamos haciendo apnea, el cuerpo pues también tiene una serie de mecanismos para saber la cantidad de CO2 y de oxígeno, entre comillas, que hay en nuestro cuerpo. Expliqué un vídeo que se llama la hiperventilación, donde vemos cuál es el problema de hiperventilar y por qué esos mecanismos que tiene nuestro cuerpo los alteramos. La barrera final que tiene ya nuestro cuerpo como adaptación al medio acuático es, sin más dilación, el blackout, ¿no?, o el desmayo, la pérdida de conocimiento. Esto ocurre cuando el cuerpo detecta que hay una cantidad de oxígeno ya mínima para nuestra supervivencia, y lo que hace es desconectarnos para mantener una reserva en nuestros órganos principales, como son el cerebro y nuestro corazón, y no producir lesiones, ¿no?, en nuestro cuerpo. Básicamente es una barrera de protección, ya que simplemente nos duerme para evitar de forma voluntaria que nosotros estemos aguantando la respiración. En el momento que nuestras vías respiratorias salen del agua, esos receptores que hemos comentado al principio les da el aire, nosotros volvemos otra vez a despertarnos y muchas veces no somos ni conscientes de lo que nos ha pasado. Es muy común y es casi, un protocolo cuando a alguien le da un síncope en una competición de apnea, por ejemplo. Lo primero que se le hace es quitarle las gafas para que ese aire le dé mejor en la cara, y otra manera es soplándole, le sopla en la cara, y en el momento que el cuerpo ya detecta que nuestras vías pueden respirar, pues respiramos con normalidad. ¿Qué ocurre si nos da un blackout dentro del agua? Nosotros tenemos un margen de tiempo en el que nosotros no vamos a respirar agua, ¿vale? Nosotros no se nos van a encharcar los pulmones. Pero claro, en el momento que nuestro compañero sea capaz de cogernos y sacarnos fuera del agua. Si tenemos la desgracia de tener un accidente,
en el agua y no tenemos un compañero que nos socorre, la verdad que tenemos todas las papeletas vendidas. Desde aquí quiero remarcar la importancia de la seguridad en la apnea y en la pesca submarina. Siempre pescar acompañado y evitar de ninguna manera forzar cuando estamos pescando, porque no hay ninguna necesidad. Ningún pez vale nuestra vida. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya gustado, que hayáis aprendido. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!